Hola queridos amigos, ¿cómo están? Seguimos con nuestra serie. No quise hacer una serie, pero resultó ser una serie. Comenzamos diciendo que ningún pueblo del mundo podía creer que Jerusalén podía ser conquistada. Pero después de lo que pasó, dijimos lo que pasó con Sanjerib, que con un ejército que tenía millones y millones de soldados y las murallas de Jerusalén estaban prácticamente destruidas, él pensó que era cuestión de minutos, y durante la noche murió todo el ejército. Nebuchadnezzar recibió durante 18 años, escuchó un bat call que decía, andé y destruí Jerusalén. Sabía que venía de manos de Hashem. Bueno, pero tenía miedo. Él fue uno de los sobrevivientes del ejército de Sanjerib. Y no quiso. Ahora, todo lo que pasaba con los pueblos, también pasaba con los Yudim. Los Yudim también estaban seguros de que Jerusalén era indestructible. El Betamigdash era una fuente de bendiciones. Todos los milagros que pasaban en el Betamigdash, la presencia de Hashem continua, no podía dejar a pensar que pudiera pasar algo con Jerusalén. Muy bien. Vamos a ver cómo sucedió lo que sucedió. Ajaresh una estrellana. Después de 18 años, Nebuchadnezzar sí subió a Jerusalén. Pero primero él quiso revisar, a ver el asunto, que quiso estar seguro, no quiso que le pasara lo mismo que le pasó a Sanjerib. ¿Qué es lo que hizo? Yo escuché otras versiones de esto. Acá en el libro trae una versión diferente. Vamos a leer la versión que trae el libro. Dice que él tiraba flechas hacia varias direcciones. Lo tiraba una flecha hacia Antioquía, tiraba hacia Sor o hacia Ludquia. Hacia 3 lugares tiraba. De donde él estaba, tiraba flechas en 3 direcciones y las flechas se rompían. Pero cuando él tiraba una flecha en la dirección donde estaba Jerusalén, la flecha no se rompía. Eso le dio la señal de que él iba a poder destruir Jerusalén. Las otras versiones que escuché, una no recuerdo, la otra era que él tiraba flecha por donde la tire, la flecha iba hacia Jerusalén siempre. Muy bien. Entonces, ¿qué dijo? Imkach, ale Jerusalén, Bejeribet Betamigdash. Si es así, entonces voy a subir a Jerusalén y voy a destruir el Betamigdash. Cabe aclarar que todo esto está tomado del Sefer, del libro Matocador de Rav Shlomo Levinstein Shlita. Subió a Jerusalén con todo el ejército y llegó hasta Antioquía. Ahí se detuvo y le dijo a Nebuzaradán, que era el segundo de él, por favor, vos subí a Jerusalén, yo no tengo ganas de ir. Y Nebuzaradán solo, él fue a destruir Jerusalén. Parece que Nebuchadnezzar seguía con miedo, y por más bat call, y por más 18 años que lo escuchó, y sabiendo que es la voz de Hashem, igual tuvo miedo. Después lo que pasó, él tuvo miedo. Muy bien. Cuenta la Gemara en el Tratado de Sanedrín. Cuando Nebuzaradán subió para conquistar Jerusalén, llevó 300 mulas cargadas con martillos de acero. Martillos de acero que estaban preparados, o sea, estaban templados o tratados de determinada forma para poder golpear otros metales. O sea, que eran martillos fuertísimos. ¿Qué es lo que hizo? De todos que le hizo, la puerta, él los mandó. A ver qué dice acá. Vamos a ver. Trataba de no traducir, trataba de decirlo directamente.
Dice acá que Nebuchadnezzar le envió la orden a Nebuzaradán y empezaron a tratar de golpear las murallas con los martillos. Y todos los martillos se los tragó la muralla. Como está escrito en el Sefer Teilim, Pitujea Yahad Bekashil o Kelafot Yalomun. Todos, Akashlim vea Kelafot Jalmu Yahad al Petahejad Lelo Oil. Todos los martillos, todos fueron sobre una puerta, todos fueron sobre la misma puerta para golpear la misma puerta, 300 mulas cargadas de martillos, quién sabe cuántos martillos eran, todos golpearon y nada, y no pasó nada. Cuando vio esto Nebuzaradán, que Jerusalén Kedoshá tiene una defensa natural, tiene algo que está por sobre lo que puede tener una persona. Él, ¿qué vio? Hay una muralla, hay una puerta. Cantidad de martillos golpearon y nada. Entonces, ¿qué hizo? Decidió volver, dijo, vamos a juntar todo, vamos a levantar todo el campamento y volver. ¿Qué fue lo que dijo? Yo tengo miedo ahora, que no vaya a pasar, que esto no sea una señal del cielo, y que no vaya a pasar lo mismo que Sanjerib. Sanjerib murió todo el ejército, y después murió él también, ahora me va a pasar esto a mí. Él fue uno de los sobrevivientes del ejército de Sanjerib. Dice, todos los hombres murieron en una noche, porque vino un ángel y los mató. Yo no quiero que pase lo mismo. Entonces decidió volver. Pero salió un barcol, salió una voz del Shamay, que le dijo, toro, hijo de toro. Nebuzaradán está nombrado como un toro. Kofet Ukbosh Jerusalén, pega un salto y vas a conquistar Jerusalén, porque llegó el tiempo y el Bet HaMikdash tiene que destruirse. Y el Ejal, el Ejal del Bet HaMikdash tiene que incendiarse. Le quedaba a Nebuzaradán solamente un martillo de los 300 burros cargados de martillo, un solo martillo. Fue y con ese martillo golpeó sobre la puerta. Y no golpeó con la punta del martillo, sino golpeó con la parte de atrás del martillo. Digamos que con el mango del martillo golpeó la puerta. ¿Y qué pasó? Y la puerta se abrió. Estuvieron golpeando con miles y miles de martillos la puerta y la muralla se tragó los martillos. Ahora, un martillo solo, con la base del martillo y la puerta se abrió. Como está escrito, también en Teilim. Y Bodá, que me vile mala, Bisbach es Cardumot. A nadie se le puede ocurrir que Nebuzaradán conquistó Jerusalén. ¿A quién se le puede ocurrir? Con todo el ejército, con todos los martillos. ¿Quién va a la guerra con martillos? ¿Quién va a una guerra con martillos? Vamos a decir que tiraban lanzas, flechas o algo, o tenían cañones con balas. No, con martillos. No, una guerra con martillos. No estaba hablando ahora, antes también, pero ¿quién va a una guerra con martillos? Él fue con martillos, pero no solamente eso, sino que con un solo martillo y con el mango del martillo, él abrió las puertas, las murallas que protegían la ciudad. Nebuzaradán, él no podía conquistar Jerusalén, no podía destruir Bet HaMikdash, la casa de Akadosh Baruj Hu, sino que Akadosh Baruj Hu Bihvodó Ubeasmo, él le abrió la puerta. Él fue el que le abrió la puerta, es evidente que le abrió la puerta. Le quedaba un solo martillo de los miles de martillos, y justo con ese martillo él consigue abrir la puerta. Y dice, acá, pregunta a Shlomo Lindstein,
¿por qué hizo esto Akadosh Baruj Hu? ¿Por qué hizo así? ¿No podía haber hecho algo en forma natural, que suceda naturalmente? Learot para mostrarle, para demostrarle a él. No sos vos el que va a destruir Jerusalén. No sos vos el que la va a conquistar. No tenés fuerza, no tenés poder, no tenés nada. Yo te di permiso. Yo te estoy dando a vos el regalo este. ¿Por qué? Porque a Israel pecó. Y no van por mis caminos. Esta es la única razón por la que ahora vos podés conquistar Jerusalén. De la misma forma que la voz que salió del cielo le habló a Nebuchadnezzar y le dijo que ya estaba el camino libre y que podía destruir Jerusalén. Anda y destruí mi casa, porque mis chicos no escuchan mi voz. Tú así vaya, Ejidá. Esta es la razón, la única razón por la que se destruyó la casa de Shem. ¿Qué pasó? Esto fue, todo lo que decimos ahora pasó en el Beit Rishon, en el primer templo. Algo parecido pasó en el segundo templo, y vamos a ver lo que pasó con Titus Arayá. Este hombre viene a pelear contra Jerusalén, y no podía conquistar Jerusalén. Sobre las murallas había unos cuantos hombres, y cada vez que venían los soldados de Titus para sitiar la ciudad, ellos los mataban. Cientos de soldados romanos habían muerto. Cada vez que se acercaban, morían cientos de soldados romanos. Los libros de historia cuentan, vamos a ver, libros de historia, vamos a ver qué es eso. Que después de mucho polvo que se levantó, ya se había perdido toda esperanza. Vinieron los soldados de Titus y le dijeron: nosotros no estamos dispuestos a seguir muriendo. No somos la carne del matadero. Y no tenemos por qué morir así como así. Esto, cada vez que vamos a tratar de sitiar Jerusalén, nos matan a todos los soldados que van. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué estamos haciendo esto? Anda vos, vos sos el general, anda vos, sacrifica vos tu vida y vamos a ir contigo, pero no. Nosotros somos los conejillos de Indias, ¿no? Esto no tiene ninguna finalidad, no tiene ningún sustento. No baita, no volvemos a casa, dijeron los soldados. No los soldados, porque un soldado que dice eso lo matan. Estos fueron los jefes de los batallones, dijeron: no somos tu carne para que andar regalándola. Nosotros nos volvemos con todos los muchachos, nos volvemos a casa. Titus trató de convencerlos: si ustedes ahora vuelven, todo se va a perder. Y les dijo: no vamos a seguir peleando. No vamos a seguir peleando para morir. Den una oportunidad más, denme una sola oportunidad y después, si ven que todo sale mal, se pueden volver a casa. Esa noche, Titus fue a dar un paseo cerca de la muralla de Jerusalén para ver si encontraba algún punto débil, algún lugar donde pudiera entrar, una abertura, algo que me dé la posibilidad de ingresar a la ciudad. De pronto que vio que la muralla se empezó a inclinar.
y se inclinó hasta que le dejó ver toda la ciudad dentro. Y cuando Titus vio eso dijo, esto es como si Akadosh Baruj Hu le hubiera dicho. Vos no podés conquistar Jerusalén. No tenés el poder para conquistar Jerusalén. Yo soy el que te la voy a dar, así como ahora abajo la muralla, yo soy el que te la voy a dar en tu mano. ¿Por qué? Porque mis hijos están pecando. Por eso yo te voy a entregar Jerusalén. Pero no porque vos tengas la fuerza para conquistarla. Por eso así también fue en el segundo Beit HaMikdash, que Akadosh Baruj Hu entregó la ciudad en manos del enemigo, pero no porque el enemigo tenía fuerza. Nadie tenía fuerza para conquistar Jerusalén, así como ningún pueblo podía creer que se pudiera conquistar, y tampoco los judíos podían creer que alguien podía llegar a Jerusalén. Está a la vista que así era, y que solamente Akadosh Baruj Hu entregó al pueblo en manos del enemigo. ¿Por qué? Porque pecaban. Vamos a ver ahora otro punto. ¿Dónde estaba el problema del pueblo de Israel en esa generación? ¿Cuál fue los pecados? Dice, Bepashut Mevinim Shen Lo Shambru. Uno va a pensar, en forma simple, a primera vista que voy a pensar, ellos no cumplían Torah, que no cumplían los preceptos, pero cuando empezamos a ver, vamos a ver lo que dice la Haftará, Hasson y Shayahu. Es la Haftará que se lee antes de Tisha B'Av. Ahí se ve que ellos sí cumplían Torah Mitzvot y que eran muy estrictos en el cumplimiento, tanto en una mitzvah liviana, una mitzvah, no se llama liviana o pesada porque esto no sabemos lo que quiere decir, vamos a decir una mitzvah, un precepto que sea simple para cumplir, un precepto que sea más complicado. En todo había un cumplimiento estricto, mucho más estricto de lo que nosotros hoy en día podemos cumplir, mucho más. Y así dice el profeta, Lama li Rav Sibjehem, Amar Hashem, ¿por qué me traen tantos sacrificios? Estoy ya satisfecho de tanto, satisfecho del cebo, satisfecho de la sangre, de las vacas y de los corderos. Haré Shem y Kribo Korbanot. Esto me demuestra que ellos acercaban los sacrificios. Sigo hablando así en hebreo y traduciendo, que es más fácil para que también ustedes lo van a entender mejor. Vamos a pensar que no eran todos los que cumplían, sino que eran unos cuantos Kohanim, que eran religiosos, o como se dice, ortodoxos, o fanáticos, o lo que se diga, que ellos traían los corbanos, y que el resto del pueblo no traía nada. Bueno, podemos pensar así, y que vamos a pensar que el resto del pueblo no cumplía, pero, ¿cómo sigue diciendo en la Biblia? Veamos, dice que Tabú le raot panay mibi que sot mi dejen rometz hatzerai. Aparentemente, todos eran los que cumplían con lo que dice acá. Acá Shorjú está diciendo, ¿quién está pidiendo a todos que traigan y que cumplan? ¿Quién le está pidiendo todo esto? Con lo que me demuestra que a Israel, todo Israel, ellos subían a Jerusalén en los Harim. Ese Kiddush Hashem Mufla, allá de Kiyum Mitzvot Aliat Regel. Dice Rashom Levinstein que era engrandecer, santificar el nombre de Hashem, ver millones y millones de personas que llegaban a Jerusalén para cada fiesta. Imaginen, hoy vemos embotellamientos de tránsito, pero imaginemos millones de personas que llegan a Jerusalén. ¿Para qué? Para traer sus sacrificios, para que el Cohen acerque el sacrificio de cada uno. Todo Israel dejaban sus casas, abandonaban sus casas de todos los rincones de Eretz Israel, abandonaban sus ocupaciones, abandonaban sus campos, dejaban los límites de las ciudades, los límites del país, los límites de sus campos,
todo lo dejaban sin dueño. No había policía, no había ejército, pero todos subían a Jerusalén. Cuando ellos volvían, encontraban todo como lo dejaron. Nadie les robó nada, ningún otro pueblo invadió, nadie tiró misiles, ni bombas, ni hubo atentados, ni nada. Ellos estaban confiados en la palabra de Hashem, estaban seguros de que si subían a Jerusalén, nada les iba a pasar. Tenían confianza absoluta en Akadosh Baruj Hu. Velo yahmod ish et arceja, nadie te va a robar tu tierra. Baloteja, leraot et pene Hashem. Cuando vas a ver a Hashem, nadie va a tocar tus cosas. Shalosh peamim bashana, 3 veces al año, así está escrito en Sefer Shemot. Velaem omer Akadosh Baruj Hu, eineni hafet she tavou learot panai, mi bikesh sot, miadhem, tomet hatzerai. Y a ellos les dice Akadosh Baruj Hu, a pesar de que ellos vienen, les dice que yo no quiero lo que me traen. ¿Quién les está pidiendo a ustedes que vengan acá a mis patios? Sigue diciendo el profeta en la Aftará, Tosifu Navi Minhat Shav Ketoret Toeva y Li. Está diciendo que esto es un desprecio para él. La Torah me sabe que si la regel lo iru panay rekam. Por un lado, la Torah me pide que cuando yo suba a Jerusalén, no venga con las manos vacías, que le traiga algo a Akadosh Baruj Hu. Y ahora Akadosh Baruj Hu dice que no me traigan nada, que todo lo que me traen no lo quiero. Alken milvad et semalia la regel, game vi iman korbanot. והקורבנות הללו אומר להם הקדוש ברוך הוא, הנה בחינת מנחת שווא קטורת תועבה עבורי. Ellos venían con sus cosas para traer, para acercar los sacrificios, y Akadosh Baruj Hu le está diciendo que para él esto es un desprecio, que él no quiere lo que ellos le traen. Hatshechem umadehem sana nafshi ayu alai letorach. Está diciendo que tus meses y tus fiestas son un odio para el alma, y lo único que me trae es sufrimientos. Dice que nomás em shambru et rosh chodesh betor moed davar she'anu enenu osim. Trae más acá Rabbi Shlomo dice que no solamente las fiestas, sino que Rosh Chodesh también ellos lo tomaban como una fiesta, y también traían ofrendas para Akadosh Baruj Hu. Al anashim kaele nitan lomar shelo shambru Torah mitzvot. Y pregunta, esta persona se puede decir que no cumplían Torah mitzvot, cumplían mucho más que nosotros. Entonces está muy claro que ellos cumplían la Torah y eran más meticulosos que nosotros en todo, en lo simple y en lo complicado. Y así, ¿cuál era el problema? ¿Por qué vino el Jurban Bet HaMikdash? Si cumplían tanto. Trae la respuesta ahora. Dice la Gemara en el Tratado Nedarim. Dijo Rabbi Yehuda, dijo Rab, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Quién es el hombre jajam? ¿Quién es el hombre sabio que entiende esto? Esto le preguntaron a Jajamim y a los profetas de Lo, y no lo entendieron. Nadie podía entender por qué. ¿Por qué se venía el Jurban Bet HaMikdash? ¿O por qué vino el Jurban Bet HaMikdash? Si todos cumplían Torah Mitzvot. Todos cumplían. Entonces, ¿por qué? Después del Jurban, después de la destrucción de Bet HaMikdash, le preguntaron a los Jajamim, a los profetas, ¿por qué la tierra quedó abandonada? ¿Por qué fue esto? Le preguntaron por qué. Y no supieron qué contestar. Los profetas no supieron qué contestar. Si no cumplían Shabbat, todos hubieran sabido por qué se destruyó la tierra.
¿Por qué vino el Corban Betamigdash? Si la gente no cumplía Shabbat. Todos saben la causa. Si no estudiaran Torah, también van a saber por qué se destruyó el Betamigdash. Pero la pregunta no la supieron contestar. ¿Por qué? Porque cumplían Shabbat, cumplían Mitzvot, estudiaban Torah. Entonces, ¿por qué? Hasta que el mismo Akadosh Baruj Hu, así como hizo con Titus, así como hizo con Nebuzaradán, que él mismo le mostró, ustedes no van a destruir Jerusalén, no la van a conquistar, yo se las voy a entregar. De la misma forma que él hizo, así hizo Akadosh Baruj Hu con nosotros. Y nos explicó, él mismo, y nos dijo, Vayomer Hashem, dijo Hashem, Alasba et Torati, Asher natate livneim, velo shamu bekoli, velo alhu ba. Porque ustedes abandonaron mi Torah, la Torah que yo les di a ustedes, y no escucharon mi voz, y no fueron por el camino de la Torah. No fueron conmigo, no me acompañaron en el camino de la Torah. No escucharon la voz de Hashem, y no fueron por los caminos de Hashem. Dijo Rabbi Yehuda, She'en Nevarejim. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos no dijeron la verajá rishoná de la Torah, la primera bendición de la Torah. Sabemos que hay dos bendiciones. Cuando uno sube a la Torah, dice, Asher bajarbanu mikol ha'amim, venotananu torato, baruch ata Hashem, notenu Torah. Esta es la primera bendición de la Torah, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. La segunda verajá, cuando salimos, Asher notananu Torah temet, que nos diste la Torah que es verdad, para que vivamos con ella todo el tiempo, vivamos bajo el cuidado de la Torah. Esa es la segunda verajá que decimos cuando terminamos de leer la Torah. Acá el problema está en la primera, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste la Torah. Dice Rabbi Yehuda, que explica las palabras de Akadosh Baruj Hu diciendo que no dijimos la bendición primera de la Torah. ¿Cómo puede ser que no la digamos? Tenemos en el Sidur, tenemos ordenado todas las bendiciones de la mañana. Todos los días decimos, Asher bajarbanu mikol ha'amim, todos los días. Y si no todos los días, el que, no sé, no la dice. Bueno, el que dice la Birkat HaShachar, la verajot de la mañana, no podemos saltear esa verajá. La vamos a decir todos los días. Y si no prestamos atención ahí, cuando subimos al Sefer Torah, decimos la verajá. Si no, nos empiezan todos a gritar que no dijimos la verajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Vuelve la pregunta, dice Rabbi Shlomo. Ellos no abandonaron la Torah, cumplían Torah Mitzvot. Dijimos que cumplían la Torah y la Mitzvot. ¿Y qué quiere decir esto de que no dijeron la primera bendición de la Torah? ¿Acaso no la decían todas las mañanas? Pregunta Rabbi Shlomo. ¿Ese era todo el pecado? Y si no la decían, ese era todo el pecado, que por esto se va a destruir Betamigdash. Trae una explicación del Ran. El Ran, el nombre de Megilat Setarim, de una Megilá oculta de Rabenu Yonah, que explica de esta forma. Seguro que ellos se ocupaban de la Torah, siempre, y por eso había sabios y había profetas, que ellos preguntaron por qué se destruyó la tierra. Si no, no estaría la pregunta. Si no fuera que había tanto cumplimiento de Torah, tanto cumplimiento de los preceptos, y había sabios, y había profetas, y nadie sabía por qué se destruyó la tierra, no haría falta preguntar. Pero la pregunta fue por eso. Fue porque con tanta Torah, ¿cómo se destruyó Betamigdash? Hasta que Akadosh Baruj Hu explicó, y Akadosh Baruj Hu sabe lo que pasa dentro del corazón. Y dijo que no, dijeron la bendición. ¿Qué quiere decir? Que la Torah no es que no decían la bendición la decían, pero la decían sin pensar. Lo que quiere decir que no dijeron la primera bendición, porque la Torah no era importante a los ojos de las personas como debería ser. Akadosh Baruj Hu dijo que le castó
Lekach Tov Natati la gente Torati al Tasobu. Él nos dice que nos dio algo que para él era querido. Imaginemos lo que debería ser para nosotros. Nos dio algo. Yo una vez leí, cuando pasa el Sefer Torah, hay mucha gente que, cuando sacan el Sefer Torah del Beit Knesset, algunos chiquitos corren a darle un beso. Algunos grandes también. Algunos que miran desde lejos, que apenas se paran porque todo el mundo se para. Hay otros que se acercan y estiran un poquito la mano, y la tocan y dan un beso. Pero hay gente que se tira sobre la Torah y besa la Torah, besa el Sefer Torah. ¿Por qué? Yo leí una vez que hoy en día ver pasar el Sefer Torah es cabiajol como ver pasar a Kosh Baruj Hu. Es la representación de Kosh Baruj Hu. Entonces yo tengo que correr a besar. Desde ese día yo aprendí que tengo que correr, no voy a decir que aprendí desde antes, aunque sí, a veces lo hacía, a veces no lo hacía, puede ser. En general trato de que si tengo que pasar por encima de alguien para hacerlo, no lo hago por respeto a la persona que está ahí en el camino, pero si puedo pedir permiso y pasar, voy a pasar después de que leí eso. Pero nos tiene que llegar algo, para que leamos algo que nos informe, y cuando tenemos la información, ahora no podemos decir, no me di cuenta. No existe, no me di cuenta. Acá se destruyó el Beit HaMikdash porque no se le dio la importancia a la Torá como debía ser. La Torá no era importante como debía ser. Y entonces no era tan importante como para bendecir sobre la Torá. Por más que yo la bendición la decía, pero una persona dice una bendición sobre algo importante. No digo una bendición sobre algo que no me importa. Cuando voy a comer, bueno, voy a decir una bendición porque quiero comer. Entonces esto que lo voy a comer, por más chiquito que sea, es importante para mí porque tengo hambre, porque tengo ganas o porque quiero comer esto. Entonces voy a decir una bendición a Kosh Baruj Hu. Ahora, si la Torah no es importante para mí, entonces yo no necesito bendecir. Digo la bendición porque está en el Sidur, pero la Torah no es importante para mí. Entonces, como la Torah no era digna para bendecir sobre ella, que ellos no se ocupaban en forma de corazón. Ellos estudiaban Torah, pero estudiaban Torah tal vez como si fuera un libro de historia. Entonces no se ocupaban con sentimiento. Entonces, esto era despreciar la bendición de la Torah. Esto era lo más importante. Este fue el pecado en sí, fue no darle a la Torah la importancia que la Torah debería tener. Ellos no honraron la Torah como era digno, lo kibdu, et ejale Torah, no honraron el ejal, no honraron el Beit HaMikdash, lo ajasu, Torah y la Bar Hashub. Ellos no entendieron, no vieron a la Torah como algo importante. Si mal le kaj, Torah la ita Hashubah, benem y u, shelo ayu mebarejim et birkat Torah. Más dice acá, dice que no decían la bendición de la Torah. Dice que esta es la señal de que la Torah no era importante para ellos. Que no, Shelo Ayume Barejim, dice, no bendecían, así tal cual lo dice. ¿Por qué? En la Torah, Af limudam ya rak berak de matará la dat ech lishmor o el kayim mitzvot. Ellos estudian Torah. ¿Por qué nosotros tenemos que estudiar hoy en día? Hay varios motivos. Pero el motivo fundamental es que Akadosh Baruj Hu nos ordena estudiar Torah. Es el motivo fundamental. Acá dice que ellos estudiaban, ¿por qué? No por el estudio en sí, sino porque ellos necesitaban saber cómo cumplir las mitzvot, pero no porque el estudio también es una cosa importante y es una mitzvah. El estudio es muy importante. Hoy en día estudiar Torah es lo más importante, la mitzvah más importante que hay. Y ellos estudiaban para cumplir otros preceptos. Pero ¿qué pasa con el precepto de Talmud Torah? Está escrito Talmud Torah, que no es Kulam. Está escrito que el estudio de la Torah está frente a todos los demás preceptos. Entonces, ¿cómo ellos no se preocupaban por cumplir ese precepto? Se preocupaban por estudiar para cumplir los demás preceptos. Pero, ¿qué pasa con ese precepto? La gente, por eso no decían verajá la Torah. Ahora estaban ellos leyendo un manual de instrucciones para cumplir otros preceptos, no ese. Que alimuda ya Islam begeder ajana le mitzvah bilbad. El estudio era una preparación para cumplir otra mitzvah, no para la mitzvah en sí.
del Ilmod, del Talmud Torah. Para saber cómo ponerse tefilín, hacía falta estudiar todas las alajot de tefilín. Para poder construir una azúcar, había que estudiar alajot de azúcar, todos los detalles de la construcción. Muy bien, y así, con todas las mitzvot, había que aprender cómo cumplir cada una. Pero se olvidaron que había una mitzvah que se llama Lilmod Talmud Torah. Y también hay que estudiar. Hay alajot de Talmud Torah. Hay alajot, hay leyes sobre el estudio de Torah, cómo debemos estudiar Torah. Y parece que esa parte del libro no estaba porque no supieron cumplir ese precepto que es tan importante, que está frente a todos. Sigue diciendo Rabbi Shlomo Levinstein, y ahora trae algo en nombre de su maestro, Rabbi Rubén Karelstein, Shlita. Otra explicación. Vamos a suponer un ejemplo, que Rubén se encuentra en la calle con su amigo Shimón, después de 20 años que no lo veía. Entonces, Rubén le pregunta a Shimón, ¿cómo están tus hijos? Muy bien, Baruch Hashem, contesta Shimón. Tengo un hijo, tengo de ellos muchas satisfacciones, contesta Shimón. Tengo muchas satisfacciones de mis hijos. Ah, ¿y cuáles son las satisfacciones? Pregunta Rubén. Ascaja, te voy a decir, Yankele es el encargado de una fábrica en Herzliya, Pituach. Una fábrica muy grande y él es encargado de toda la fábrica. Y Moishele es abogado, un abogado exitoso, que lo llaman para pedirle una cita y hay que esperar 3 meses por tantas citas que tiene todas acumuladas. Ah. Y se quedó pensando Rubén sobre los hijos de Shimon. Y le dice, ¿y Yehuda? Recuerdo que tenías otro hijo, Yehuda. Ah, Yehuda, sí, Yehuda. También tengo muchas satisfacciones de él. Él es Abrej, Baruch Hashem. Él es estudiante de Torah. Pero lo dijo, se acordó después. Primero se acordó del encargado de la fábrica, después se acordó del abogado. Y si no le hacen acordar del estudiante de Torah, no se va a acordar de él. Dice, esto es la queja contra el pueblo de Israel. Así dijo Rabbi Rubén Karelstein. Atjalata nahat serejal liot. ¿Qué es lo que tenía que haber dicho Shimón cuando dijo, tengo mucha satisfacción en mis hijos? Lo primero que tenía que haber dicho era, Baruch Hashem, tengo un hijo Abrej, tengo un hijo estudiante de Torah. Yehuda es estudiante de Torah y él es el que me llena de satisfacción. Pero no, primero apareció el ingeniero, primero apareció el abogado. Quiere decir que no dijo la primera bendición a la Torah. Lo barjuba Torah betjilá. La primera bendición. Tengo muchas satisfacciones de mi hijo estudiante de Torah. Esa era la verajá a la Torah. La primera verajá a la Torah. Lo dejó para el final. Pero, por eso, entonces, decimos, el limón a Torah no era importante para el pueblo de Israel, sino era importante. No el estudio, ni los que estudian la Torah son importantes. Cuando en realidad, esa es la categoría principal. Si allá, Abón, se adivinó, Nehraba Bait. Por esto se destruyó Betamigdash. Van a preguntar por qué. Porque no se bendijo la Torah al principio. ¿Qué quiere decir que no se bendijo? Que la Torah no es importante para ellos. Una persona estaba estudiando Torah. No era importante. Lo importante es estudiar Torah era para cumplir mitzvot y nada más. Y este castigo, y este perdón, y este pecado, es el peor pecado. ¿Por qué? Porque si el Talmud Torah, el estudio de Torah, está frente a todos los preceptos de la Torah, es más importante que todos, la anulación del estudio de la Torah es el peor de los pecados también.
y está frente a todos los pecados juntos. Betavonase serejim anu letaken. Y esto es lo que hoy tenemos que arreglar para Besat Hashem. El año que viene no tengamos que hacer otra vez ayuno en Tisha B'Av, para que llegue el Mashiach, se reconstruya el Bet HaMikdash y que a Israel le dé importancia al estudio de la Torah como corresponde. Que digamos la verajá primera de la Torah, Asher Harbanu Mikol Amim, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste la Torah para honrarla, para darle la importancia que tiene, y así podemos traer Bimerabiamenu muy pronto en nuestros días, hoy mismo, el Bet HaMikdash.